que es eso, hacen que uno cree un personaje y básicamente el individuo cuando está jugando es ese personaje, deja de ser la persona que es en su diario vivir para vivir pues a través del personaje y ya todo lo que vive y experimenta lo hace a través de eso. Entonces el individuo de alguna forma siente que lo que está experimentando en el juego hace parte de sí mismo porque él se identifica con ese personaje. Esa es la cuestión. Entonces de pronto eso es lo que hace las experiencias inmersivas o lo que decíamos por ejemplo como plataformas como Second Life, por ejemplo, que hacen también lo mismo. Entonces, ¿qué? Entonces sí, esa es la cuestión. Y inclusive, digamos, la tecnología avanza tanto al punto de que ahorita hablamos de esas cuestiones como los Oculus, ese sistema en el que se ponen las gafas y pueden meterse por completo en el juego, pues ya es eso, pero pues ya hace parte más de algo tecnológico, ya depende de la tecnología lo que hace que se pueda hacer cada vez más y más inmersivo. Sí, pero bueno, Entonces, sí, obviamente, pues ya que la idea de la estamos tecnología es eso. girando, sí, sí, pues ya que estamos girando en torno a así. Qué vieja raza. Parece algo como Evangelion, una cosa así. Sí, se ve todo, surreal. todo ácido. Sí, bastante ácido. ¿Qué iba a decir? Que ya que estamos en eso. Yo continúo sugiriendo que el juego parte de por sí de esa simulación, pero entonces la tecnología lo que hace es aumentar el realismo. Y digamos, en estos últimos años se puede apreciar más fácilmente eso, porque literalmente pues los gráficos van mejorando y pues llegan estos Oculus y todo esto, que precisamente esto hace que sea todo más inmersivo y más realista. Pero yo siento que inclusive antes de la tecnología, digamos, los juegos de los niños, antes de que existiera cualquier tecnología, ya en sí es una simulación, en la imaginación. O sea, la mente del niño funciona sí, como la tecnología que ahora... O sea, la tecnología la empleamos para darle mayor realismo a la imaginación. ¿Sí? Más o menos me capta lo que... Sí, eso lo entiendo. Sí, eso lo entiendo. Ya veo por dónde va. Y pues sí, directamente entonces se puede decir que sí es verdad. O sea, desde un principio siempre se ha optado por eso, ¿no? Como por tratar de generar un entorno completamente nuevo, diferente al real, ¿no? Donde uno pueda interactuar de una forma como no interactuaría en el mundo. O sea, sería como esa idea de meterse en otra, pues sí, en otra realidad. Entonces es alguna experiencia bien inmersiva por ese lado. Ya lo entendí, es que no lo había entendido. Sí, tampoco sabía exactamente qué quería decir. Pero en base a esto es que yo quisiera proponer lo del juego de rol que estábamos diciendo. Pero sí. Y mi punto es que, digamos, en este caso siempre pues hay una simulación en conjunto. Bueno, hay un sistema que todos los jugadores aceptan y en él es que se desarrolla el juego, ¿no? Por ejemplo, pues bueno, como por ejemplo World of Warcraft, pues ahí está el mundo ya creado y los jugadores entran. Lo que me pareció interesante del juego de rol es el hecho de que uno de los presentes es el creador y la interacción se da directamente con el creador. O sea, me parece que... Claro, pero él no es un jugador. O sea, él simplemente es como Dios, por así decirlo. Sí, exacto. Y eso me parece muy interesante porque, digamos, en los otros juegos no se puede dar eso, ¿no? O sea, digamos, no hay esa interacción tan directa con el creador del mundo. Y yo siento, sí, entiendo. Siento que hay mucho potencial en eso, en ese tipo de juegos. Igual esos juegos ya llevan muchísimo tiempo existiendo, ¿no? O sea, eso no es de ahorita, los juegos de rol son viejísimos. Sí, claro. Pero yo creo que precisamente las herramientas tecnológicas están muy cauchas, pero yo creo que no han podido llegar al nivel de podernos presentar algo de ese tipo. O sea, como con una interacción directa con el creador del mundo
en el que se está jugando y que ese creador, o sea, que ese creador pueda manipular el mundo ahí directamente, como en los juegos de horror, que es, o sea, el creador puede modificar la realidad a la velocidad del pensamiento, ¿no? Solo tiene que decir... Claro, pero entiende que el creador no es un jugador, ¿no? Sí, no es un jugador. Pero entonces el jugador puede influir en el creador y el creador entonces puede modificar ese mundo, ¿no? Toma sus decisiones, sí, es cierto. Y de hecho hay muchísimos juegos, todos que tienen, digamos, en su puta madre, no sé cómo es. No, esto no se va a entender. Hay muchísimos juegos que tienen, por ejemplo, diferentes finales, donde las decisiones del propio jugador de alguna forma pues definen cuál va a ser la historia que se va a estar narrando. Entonces, de alguna forma, el jugador pues sí está participando en la creación de esta historia, ¿no? En ese sentido, porque sus decisiones son los que van a estar pues haciendo que tenga un desenlace o no. Esos tipos de juegos son algo que va en esa dirección, pero pues obviamente no son tan abiertos. Pues entonces mi idea era que ajá. Súper bien. Perfecto. Inglés. Tamarica. Bueno, pues era como difícil saber cómo dibujar eso. Está difícil. Ok. No bailas. No, difícil. Sí, estaba difícil. Sí, ¿qué tal esto, vago? Esto... ¿Qué estaba diciendo que qué? Yo lo que me dirigía era que sería muy chévere en un futuro con una tecnología mucho más avanzada, literalmente, que alguien pueda crear un mundo. Ya sé que existe, ¿no? Pues obviamente en Second Life y eso, pero entonces digamos que el creador del mundo proyecta de cierta forma parte de sí mismo, ¿no? O sea, el mundo es, sí, dependiendo de qué tanta libertad haya, digamos, si hay libertad absoluta de que la mente crea el mundo, ese mundo sí es una proyección del creador, ¿no? O sea, al final de cuentas, consciente o inconscientemente, está reflejando la personalidad del creador o las ideas que tiene pues el sí, creador. Y parte del hecho de que cada juego que se hace es básicamente un jugador que está creando su mundo, ¿no? Su videojuego. O sea, hay muchísimas herramientas y uno perfectamente podría crear su propio videojuego, estaría creando su videojuego. Ajá. Y su propia hacer historia. Yo creo que eso pasa en general con el arte. O sea, digamos, cuando alguien escribe un cuento, pues también está proyectando obviamente sus cosas internas en un papel. Pero todo lo chévere, lo que me parece muy chévere del juego es el hecho de que usted crea esta proyección de usted mismo y las demás personas puedan interactuar con eso. Me parece que es bastante, o sea, que me parece un nivel nuevo de interacción entre las personas. La idea de que alguien pueda proyectar su mundo y otra persona pueda entrar a ese mundo y pueda interactuar con ese mundo, y ahí en vivo con el creador, siento que tiene mucho potencial como comunicativo, ¿sí me entiende? Como inclusive yo me metería por el lado de mágico o psicológico, no sé. ¿Cómo así? No entiendo, espera. Para estas me costó decir esto. A ver. Que el creador, bueno, ya dijimos que el creador del mundo proyecta parte de sí mismo en su mundo, ¿no?
pues, Sí. o por lo menos tiene ese potencial, puede llegar a proyectar. Entonces, me parece que el hecho de que los jugadores puedan interactuar con esa proyección que hace la persona abre las puertas a un nuevo tipo de comunicación más pro. O sea, el hecho de usted estar interactuando ahí en directo con ese mundo Sí, es cierto. proyectado y con el creador, y poder hablar usted con el creador respecto al mundo y poder alterar el mundo, inclusive poder alterar esa proyección hecha por la persona. En parte de pronto, o sea, al menos es una forma de que el creador tiene es como ver una obra, una pintura o ver una escultura, algo así. El artista trata de plasmar lo que él considera, pues, que quiere plasmar, y ya depende de la persona cómo lo interactúa, lo interpreta. La ventaja que tienen los videojuegos es que de alguna forma es muchísimo más sencillo lograr Pero esto sí, pero entonces yo me refiero específicamente a los juegos de rol, ¿no? O a un juego similar de rol en donde hay un creador del mundo y uno puede... es que hay más distinto, hay un poco más diferente, porque es que la idea del juego de rol es permitir que el individuo pues viva una aventura diferente, ¿no? Trate de eso, de vivir una segunda vida, por así decirlo, dentro de desde el universo que ellos crean. Otra cosa ya es, digamos, cuando el creador, no sé, quiere tocar un tema personal, ya sea la separación de sus padres, la depresión, algo por el estilo, y crea un juego en torno a esto. Ahí sí ya es una comunicación más directa con el creador, porque el creador está exteriorizando la experiencia que ha tenido. Sí, pero entonces yo creo que eso sería algo más consciente, pero yo creo que sea el mundo que usted cree, sobre todo creo que es más interesante si uno lo crea sin intención. Si usted crea un mundo así simplemente por gusto, al final de cuentas usted sí o sí termina metiéndole su vaina psicológica de su psicología, o sea, su psicología termina influyendo en la creación de ese mundo. Sí sucede, porque por ejemplo en el caso de juegos como estos, porque son masivos online, multijugadores, muchas veces, digamos, las formas, oiga, creo que se mantuvo, qué visaje, eso sí, o que no entendí esa cosa de arriba que era, pero un escudo al parecer. Ya lo entendí. Ya, pues yo pensé que el un escudo eran poder, los números. es un poder mágico. Es que yo pensé que era como un poder, pero no, ya veo que sí parece un escudo. Cosas como, por ejemplo, digamos, la economía dentro del juego, o pequeñas interacciones que se permite que hacer que la dinámica del juego pues la marquen los propios jugadores, ¿no? Que el ambiente del juego sí es así, donde determinadas facciones se puedan crear, donde la comunidad pues determine ciertas reglas dentro del mismo juego, ¿no? Eso sí, sin limitar la experiencia de todos los jugadores, pero sí permitiendo que haya cierto control, por así decirlo, por parte de los mismos jugadores dentro del universo que se está creando. Entonces sí, dentro de un juego de rol se puede permitir eso, pero pues también hay ciertos limitantes, ¿no? Que son las propias del juego. Entonces, en ese aspecto sí se puede decir que se ayuda de alguna forma a que se cree fuera de lo establecido en el juego cierta, pues, historias, digamos, externas a lo que ya está establecido, ¿no? Dentro del propio juego, porque pues ya depende de la interacción del propio jugador y los otros jugadores con lo que ya pues el juego viene prediseñado a mostrar. Entonces ahí ya comienza a ver cómo la habilidad del propio jugador pues está determinando cómo se puede estar dando esto por ese lado. Entonces sí es una forma como de comunicación, de dos formas ahí. Pero entonces a mí lo que más me llama la atención, o sea, sí, como lo que usted dice es una forma en que los jugadores modifican el sistema que estaba inicialmente creado con unas limitantes y los jugadores lo expanden, ¿no? Pero me parece que es muy interesante cuando eso ocurre con el mundo creado por el jugador y estando el jugador ahí presente, porque al final de cuentas usted está modificando
esa creación en presencia del creador. O sea, como que usted está... No es directamente lo que quiero decir, que lo siguiente. O sea, usted está afectando la psicología del creador. No directamente en la psicología, sino en el producto de esa psicología. Entonces usted está modificando el arte del creador, y ese arte yo siento que está muy, muy relacionado con la mente de la persona. Entonces yo siento que ahí es donde se da la comunicación a otro nivel. Claro, y ahí es donde parte de lo que decíamos al principio de ludonarrativa, porque justamente esa es la idea de ese tipo de arte, que la historia ya está, pero la historia solo se puede desarrollar o contar cuando el jugador hace parte de la misma. De resto no, cuando el jugador toma decisiones dentro del juego. De resto no hay forma de que se pueda desarrollar esa historia, por así decirlo. Entonces sí es cierto cuando se dice que de alguna forma el jugador puede estar modificando esa historia que ya está preestablecida a jugarse. Porque pues en parte esa es la idea es que la historia, o sea, lo que decimos, la historia puede que ya esté, ya existe, pero la historia no se puede contar a no ser que el jugador interactúe dentro de la misma. Esa es la idea de la ludonarrativa. Pero, sí, o sea, sí. ¿Sí? Es lo que, tal cual usted dice. Pero entonces, sí pilla lo que le digo respecto al efecto que tiene eso en un juego de rol, o el efecto que podría tener en un juego de rol donde el juego modificado es una proyección del creador. Eso es lo que me parece a mí, que ahí es donde me parece que ocurre algo mágico. O sea, digamos, usted creó el mundo y usted está ahí presente. Su mundo lo creó en su mente y todo el mundo está jugándose en su imaginación. Y la gente está modificando esa creación suya. Y esa creación suya es una proyección suya. Yo siento que... No, en parte, porque normalmente cuando se crean ese tipo de partidas ya hay ciertas... O sea, ya hay un inicio y un final. No es como si el juego se fuese creando a medida que va avanzando, sino que ya hay una historia preestablecida. Entonces, dependiendo de las posibles decisiones que puedan tomar los jugadores, el Game Master ya debe tener de alguna forma planeado, solucionado ciertas cosas. O sea, no es como que, es lo que digo, la historia no se va creando a medida que se va dando. Sí, ciertos preceptos se pueden estar modificando. Como por ejemplo, digamos, usted dice que ya existe dentro de este universo determinados personajes que son los que usted maneja como Dios, por así decirlo. ¿Cómo así? A partir de el último, no le puedo poner cuidado. O sea, ya hay personajes establecidos. Qué chingón. Ya hay personajes establecidos dentro del propio universo que Dios o uno como Game Master creó. Pero digamos, la historia de esos personajes que ya están creados no está como tal definida. Esa historia va a contarse en la medida en la que los otros jugadores interactúan dentro de ese universo. Entonces uno puede decir que hasta este punto ya determinados personajes están vivos y desarrollan determinados roles. Que si estos roles se van a ver modificados, que si los personajes van a morir, que si no sé qué, ya depende de los otros jugadores. Pero de alguna forma el universo ya está creado como tal, o sea, ahí sí ya no hay, exacto, hay una base, un límite establecido. Entonces, ya le pillo. Entonces lo que yo digo es un juego hipotético, que no es el de rol, similar al de rol, donde... Marica, esa mierda yo no entendí qué era. ¿Qué se sabe? A veces estaba breve. Sí, se mantuvo, el pico le quedó súper bien. Entonces lo que yo hablo es de un juego de un nuevo juego hipotético que no existe al parecer, o no sé, o hasta donde sabemos. Gato falla.
Bueno, el mero entendió que era un gato. Esto, ¿De qué? o sea, lo que yo digo es, imagínense un juego donde el creador crea un mundo totalmente libre y los jugadores viven una vida Sí. totalmente, y también me gustaría que fuera una vida donde ellos no fueran conscientes de que eso es un juego, pero bueno, eso ya es demasiado pedir. Pero imagínense un juego Se donde dan cuenta y se vuelven locos. ¿Sí? Que nosotros nos diéramos cuenta que esto es un juego en realidad. sí, exacto, es que ese es mi punto, que estamos como emulando una creación de un universo dentro de una creación de un universo. Básicamente. Pero entonces siento que si el mundo fuera totalmente libre, la interacción de los jugadores con ese mundo afectaría mucho al dios. Porque el dios digamos que el dios o el jugador dios es uno con su creación. Y el hecho de que estos jugadores modifiquen esa creación, yo siento que tiene un efecto directo con el jugador dios. Es complicado porque entonces ya los propios jugadores estarían al nivel de Dios. Entonces ya, ¿cuál sería la lógica en esto? Para eso ellos crean su propio universo con sus No, propios tienes razón. personajes y todo eso. Usted tiene razón. O sea, no libertad absoluta. No sé qué colocar. Ah, Da. esto. Sí, obviamente existen unos limitantes. Y si lo traducimos a este mundo, este universo en el que vivimos, pues también obviamente hay leyes físicas, ¿no? Sí, por eso. Entonces sí hay una diferencia pues clara entre los jugadores y el jugador dios. Sí, por eso. O sea, ahí sí. Es que por eso yo le digo que en estos casos de los juegos de rol, como tal, el Game Master no es un jugador. Él simplemente es como, no sé, una especie de narrador o algo por el estilo, una especie de guía. O bueno, es la voz de los personajes que ya vienen preestablecidos en la historia. Es como eso, algo por el estilo. Bueno, entonces No sé cómo. yo creo que entonces la cuestión sería dar un poco más de libertad. O sea, un juego que me parece interesante y en donde yo creo que nosotros como humanos podríamos quizás modificar un poco la psique del Game Master. Sería un juego con mayor grado de libertad, pero obviamente pues como en esta realidad también con sus leyes. Sí. Y eso es lo que me gustaría intentar con ustedes. Hacer una especie de juego de rol, pero mucho más libre. O sea, en realidad rolear. O sea, que como que no haya un fin claro, sino que sea como deambular por la creación. Por la creación del Game Master, quizás. Pero es lo que le digo, o sea, igualmente tiene que haber un moderador, ¿no? En ese caso, o sea, debe haber un universo ya establecido, no se puede como tal. Y alguien tiene que tomar la voz y el voto por los personajes o las cosas que se van a ir encontrando. Sí, ¿no? claro, el Game Master tiene que aplicar su función, pero entonces intentar ser lo más libres posibles. O sea, no sé. O sea, pues tendríamos que empezar a jugar una partida para ver hasta qué punto. Pues sí, pero por ejemplo, es que la cuestión es mirar, aquí hablamos con libertad, porque es que, por ejemplo, los jugadores les da la gana de meterse a un bosque en medio de la noche. Pues algo les tiene que pasar, ¿no? O sea, no es como, no, pues yo soy libre y, no sé, decido destruir el bosque, no sucede tan así. O sea, tiene que haber, no sé, presencia de algo que los amenace, algo que haga que el Game Master tome voz y voto en ese momento, ¿no? Que diga, no, pues aparecen unos lobos y tienen que defenderse. No, sí, claro. O sea, que exista todo eso. Y sí, deben existir unas reglas y algo así. Pero entonces intentar hacerlo lo más libre posible. No sé, digamos que no. O sea, como lo que usted dijo de los juegos con finales diferentes. Yo creo que es Sí, cosa pero es que, por ejemplo, de eso. claro, pero entonces, por ejemplo, es que se puede hacer en cualquier juego de rol sin ningún problema. O sea, no tiene que haber como tal una historia establecida, porque lo que digo, la historia la hacen los jugadores.
Por ejemplo, usted crea un mapa con 4 o 5 ciudades, usted pone sus jugadores, los jugadores comienzan en una ciudad determinada y los mismos jugadores deciden para dónde carajos quieren ir. Entonces, digamos, si usted decide crear que al oeste del pueblo inicial hay una fortaleza de bandidos, pues obviamente si los jugadores deciden ir allá, pues tienen que asumir las consecuencias de ir allá, ¿no? Entonces no significa que usted los esté guiando en una narrativa establecida, sino Sí. que el universo ya tiene sus reglas y sus personajes actuando de una manera específica. Sí, Ya depende de los jugadores si desean o no seguir estas reglas. Es que esa es la idea del juego de rol, sí. ¿sí ve? Pero O sea, entonces, no es que en ese caso, ya hay una historia establecida, ¿no? en ese caso yo creo que igual entonces el juego de rol sí es un buen ejemplo de lo que yo quiero, a lo que yo quería llegar, que Claro, es, se podría. que es modificar un poco la... O sea, yo creo que si uno se abre podría inclusive modificar un poco la psique del Game Master. Bueno, ya esto es muy especulativo, pero eso es como lo que quisiera explorar. Entonces, bacano, hagamos... Pero no sé hasta qué punto se puede ser bueno porque eso es lo que se conoce como un Deus Ex Machina, ¿no? ¿Cuál era? Foque con abrigo. Eso es un Deus Ex Machina, ¿no? Que es como que Dios o el Game Master meta mano en la historia para favorecer o desfavorecer a los jugadores. No, sí. Y No, eso no, o sea, desentona demasiado. no, o sea, yo no quiero que el Game Master interfiera en ese sentido. Pero entonces el hecho de que los jugadores puedan hablar con el Game Master en un estilo de oración al Dios y obtener información, siento que ese acto... Sergio se abre Ah, bueno. y se abrió.